Y del Entre Ríos nos vamos a ir hasta el Chigre La Bolera, que se encuentra en el pueblo de Anayo, en el concello de Piloña. Si quieres que te corte, si quieres que te corte, molinera de Santianes, si quieres que te corte. Nos encontramos en el concello de Piloña, concretamente en la parroquia de Anayo. Lugar muy especial porque limita con 3 concellos a la vez, con Villaviciosa, con Colunga y también con Cabranes. Aquí vamos a visitar el Chigre La Bolera, que nos han contado que está regentado por una chigrera de lo más especial. ¿Nos acompañan? Nombre: La Bolera. Ubicación: Anayo, Piloña. Propietarios: Juan Toraño y Zule Torre. Año de apertura: 1991. Especialidad: champiñones rellenos de bacalao y cabrito guisau. Ya nos encontramos a la vuelta de la esquina, nunca mejor dicho, del Chigre La Bolera. Y aquí tenemos a un grupo de personas. Y esta chica que tengo aquí a mi lado, muerta de frío, que yo estoy con la chaqueta y me muero de frío, debe ser su propietaria, Zuli. Pues sí, bienvenidos a mi casa. Bueno, ¿conocemos el Chigre, Zule? Venga. Pues venga, hoy conocemos el Chigre La Bolera, que está en la parroquia de Anayo, concello de Piloña. Vamos para allá. En Anayo, concello de Piloña, encontramos el Chigre La Bolera. Abierto en el año 1991, este local está regentado por Zule Torre y su marido, Juan. Ubicado en un cruce de caminos, La Bolera es lugar de encuentro tanto de los vecinos de los distintos pueblos de alrededores como de clientes de paso que hacen un alto en su viaje. Este chigre es el lugar ideal para reponer fuerzas y tomarse un respiro. Guía el chigrín, donde están los mayores chigres. No puedo subir arriba, no me llega la... Zule, la verdad que esto de la frasca cada vez se ve menos. Cada vez menos, la verdad es que sí. Pues es un minin que vendemos muy bien, para chateo, para el menú, y es muy cómodo, sale frío ya de la canilla. Y está perfecto ya para tomar. Muy bien, en su punto. Bueno, pues cuéntanos un poquitín la historia del chigre. Bueno, pues nada, nosotros llevamos aquí desde el año 91, que compró mi padre y mi madre esto. Un bar de toda la vida, desde los años 30 por ahí, dicen. Y nada, aquí llevamos el marido y yo 19 años ya juntos, aquí trabajando y echándolo para arriba. ¿Trabajáis en familia? En familia. ¿Y cómo fue? A ver, ¿esto lo compró tu padre? Esto compraron mi padre y mi madre, con vistas a que fuera para un hermano. El hermano no le gustó mucho el plan, entonces, pues nada, decidí casarme y quedarme aquí. ¿Y cómo convenciste a tu marido para que se quedara también el chigre? Costó menos trabajo él que a mí. Sí, adaptóse el mejor que yo. ¿Y por? No lo sé, ya que yo fue mucho cambio de vida y no me gustaba. Adaptóse mejor el que yo. Porque antes tú qué hacías. Ay, yo con los vaques, feliz. Yo con los vaques, por fuera. Zule, ¿y por qué este chigre se llama La Bolera? Bueno, porque decidimos hacer una bolera ahí atrás, ahí se juntaron unos cuantos chavaletes de aquí y nada, entre unos y otros levantaron esa bolera ahí. De aquella todavía había gente mayor que jugaba, había algún chavalete que tenía afición, lo que pasa que bueno, va pasando el tiempo y los mayores no pueden, los jóvenes... ¿No os apetece? No, y van marchando, entonces bueno, está ahí un poco parada, pero bueno, o sea que... para fin ahí, la verdad es que... Claro, se oye porque fuera tenemos una bolera. Una bolera. ¿Y quién te enseñó a ti a cocinar? A mí nadie, yo siempre digo, yo aprendí con necesidad. Una señora que se llama Necesidad, porque nada, yo era feliz por fuera con eso, con lo que te digo, con los vaques y nunca pensé ganarme la vida cocinando. Y nada, al poco de venir para acá tuvo mi madre una operación y tenía a mi padre y a mi hermano conmigo y o cocinaba o... y nada, empecé por ahí y sola, lo que sé hacer sola. Háblanos un poquitín de la gastronomía, Zule. A ver, ¿qué platos son los más representativos del chigre? Hacemos sopina de dos clases, de hígado si me la encarguen, si no de marisco o de menudos, de pollo, también se vende muy bien. Luego hay unos champiñones rellenos de bacalao, que ya es más o menos el plato estrella ahora mismo y es lo que más se vende.
Hacemos arroz con pitucalella, cabrito, unos taquinos de solomillo de cerdo, carne asada. Bueno, un poco, luego por encargo, pues la gente lo que te pida. Y son todas recetas caseras, ¿no? Todo casero. Todo casero. ¿Tenéis carta? O... La carta cantada. Tengo una carta ahí fuera por, por exigencias, pero no. Yo cuando me piden la carta digo, no, espera, que aquí la carta tiene empates. Y nada, a mí gústame ofrecer yo, decir lo que tengo, porque no siempre tengo lo mismo. Gústame hablar con la gente, ofrecer a la gente lo que hay, explicar lo que las cantidades que... La zona hay un lugar también muy emblemático. Y un cruce de caminos. Y un cruce de caminos porque estamos en medio de Colunga, de Villaviciosa, de Cabranes y luego somos de Piloña. Estamos un poco en el medio de todo. Ahora mismo teniendo un coche en media hora, igual estás en Oviedo, que en Gijón, que en Colunga, que tienes playas, tienes ciudad. Estás en un pueblo, pero al mismo tiempo tienes lo todo al alcance. Y luego, como el chigre ya dices tú, no me da suficiente trabajo, voy a seguir trabajando, también tenéis tienda. Bueno, un poco. La tienda hubo ahí toda la vida, entonces, bueno, pues dar un servicio a la gente, vienen a por la barrina pan y lleven el kilo de azúcar y bueno, tener un poco ahí para... No para vivir de ella, sino por dar un servicio a toda la gente. ¿Y habría forma de ver un poquitín, no sé cómo funciona esa tienda dentro del chigre? Sí, sin ningún problema. Te lo explico cuando quieras. Y en el picu grande llega la nieblina al suelo, por eso les cabra liegue. Zule, la verdad es que tenéis una tienda muy bien surtida. Bueno, hay un poco de... Procuramos tener un poquitín de cada cosa. Háblanos ahora un poco de cómo surgió la idea de poner la tienda. Bueno, pues porque vivimos en un pueblo, la tienda el supermercado más cercano está a 13 kilómetros en Infiesto, y entonces, pues bueno, para dar aquí un poco a la gente, bueno, para la necesidad del día a día. ¿Y la clientela que viene al chigre, por ejemplo, cuando vienen a comer, también suele consumir los productos de la tienda? Pues muchas veces sí, bueno, hay mucha gente que te viene a las casas rurales, que vienen a comer y te lleven pues para el desayuno, las galletas, la leche, el colacao, lo que sea. O sea que sois qué suerte. Sí, de toda la gente que viene. Hay veces que sí. ¿Y cuáles son los productos que más os reclaman, que más os piden? Bueno, galletas, café, azúcar. Mira, precisamente tengo aquí la nota de una señora que no está bien, está un poco pachuchuca estos días y ahí tengo la nota para preparar unos recaos. Bueno, pues si te parece bien. Sí, hombre, claro. Ayúdesme. Yo creo que por aquí una bolsuca. Hay aquí una bolsa de plástico. Mira, paredme que va a hacer unos macarrones. Entonces vamos a echar el bonito, los macarrones y el tomate. Sí, y harina también pide. Harina, pues venga. Eso. Hala, ahí. Tomate. Trabaja algo. El atún. Ahí tiene. La pasta. Y ahí, está todo. Harina y pan. Pide pan. La barrilla pan. Pues mira dónde está el pan. Mira, a ver que no vayas a dar lo de ayer. A ver. No, está hablando. Y es que, un hombre sin pan... Hombre, el pan no puede faltar en la mesa. Zule, y dentro de la cocina, ¿qué es lo que vamos a preparar? Pues vamos a hacer una tartina de turrón, inventada por mí, más casera ya no puede ser. Y nada, a ver si os gusta. Pues venga, vamos a prepararnos, entramos a la cocina y preparamos juntos la tarta de turrón. Guía Chigrín, donde están los mejores chigres. Aquí estáis viendo todos los ingredientes necesarios para preparar la tarta de turrón. Zule, cuéntanos uno a uno qué ingredientes vamos a utilizar. Bueno, pues tenemos turrón, tenemos queso fresco, una base de tarta ya hecha, luego hago un almíbar que lleva agua, canela, azúcar y anís. 1 litro de nata para montar con su azúcar y luego café soluble para hacer una cobertura. Qué rico. Bueno, ¿y cuál sería el primer paso? Venga, vamos a empezar. El primer paso sería hacer el almíbar, mezclar el azúcar con el anís, la canela, remojo la primera capa. Pues hala, si quieres empezamos. Venga, echamos el anís. O sea, lo primero hacemos un almíbar. El anís y un poco de canela. A poner esto así un poco para un lado para que se te vea. Ahí está. Así. Que hemos quedado la canela pegada al plato. Bueno, no lo hiervo ni nada, porque como está todo en polvo, suelta bastante esencia y no necesitamos más nada. Nada, déjalo ahí, que repose un poquitín, que se vaya haciendo. Vale, o sea que hacemos una especie de almíbar en frío. Sí. Y echamos el azúcar, la cantidad más o menos... 2 cucharadas soperas de azúcar, ya lo viste, como un chupitín de anís, y canela, pues lo que caiga. Aquí no hay medidas, lo que toque. Venga, muy bien, esto lo dejamos de reposar. Vale. Eso es. ¿Y ahora cuál será el siguiente paso? Bueno, después cogemos y la nata. 1 litro de nata,
Montar, cuanto más montada esté mejor, más durina, porque si no luego el bizcocho queda una tarta bastante alta y si no pues perdemos la tarta. ¿La nata Entonces, qué función va a hacer? ¿De relleno? de relleno y de cobertura. Todo. Esto va a hacerse luego repartirse en 3 partes, con la que vamos... Está buena, ya veréis. Venga, pues ahora, entonces hacemos una cosa. Como la nata va a sonar y va a hacer ruido y va a tardar un poquito en montar, nos quedamos montando la nata, luego ya volvemos y seguimos con la riquísima tarta de turrón de Zule. Aquí estáis viendo la nata montada. Como veis, tiene que estar bien montada, ¿eh? No cae. Perfecto. Venga, Vale. Zule, pues ahora ¿qué Bueno, haríamos? pues ahora separar las bases, que si todo va bien, no me rompan. En este Vale. caso Vamos utilizamos a apartar esto de aquí para que no nos estorbe. la base de tarta de la que se compra. Sí, la base comprada. Revolver, que no nos quede el azúcar por ahí pegado. No se puede remojar demasiado, porque si no, como tiene una tarta que tiene bastante peso, arrevienta el bizcocho. Hay que saber coger el punto de que no quede... Muy bañada. Que no quede ni muy bañada, ni te quede seca tampoco. O sea, Bueno. cogemos la primera capa y ponemos el almíbar. Que remoje. Luego estos son como 3 partes iguales, más o menos. Echamos un poco de nata y el queso, Nata que montamos con azúcar también. con azúcar. Esto fuera y batidora. Quítate ¡Ay, la espera, cuchara! te quito la cuchara. A ver, venga. Ahora, espera, que pongo esto así. Venga. Y eso, Ahí, ahí. Bueno, una cucharina que la perdí. toma. Bizcocho, almíbar y la primera capa, la nata montada con el queso de untar. Bueno. Y ahí, llévalo al bordín para que luego, sin pasarse demasiado, que luego no nos escape. Pero un relleno abundante. Sí, generoso. Bueno. Métola un poquitín en la nevera de los helados, para que esté un poquitín fresquina, parta bien. Vamos a poner la otra capa y lo mismo, remojar. Otra vez con el almíbar que hicimos, con la canela, el azúcar y el anís. Esto fue un invento que fui yo haciendo hasta que di con una mezcla de sabores que me gustó. Hombre, lo peculiar que tiene, aparte de que no necesita calor, es la rapidez con la que se hace. Sí, el tiempo que te lleva a montar la nata, lo demás, Que siempre cuando muy hacemos rápido. postres... Venga, que Uy, nos perdón. cargamos el chiringuito. Que siempre Bueno. cuando hacemos postres, pues... Ahora, el turrón. ¿Turrón que tiene alguna particularidad? Yo compré un calderos, que yo un turrón que ya viene un poquitín más cremosín, pero bueno, del turrón que vos quedó por casa de las navidades, pues mira, una buena manera de dar salida. Ponemos esto aquí. Vale. Voy a quitarle ¿Y ahora? la... Venga. Así, para que te vean bien. Voy a ponerla. Y ahora mezclamos la nata con el turrón. Con el turrón. A ver, vamos a quitar. Nada, es un golpecín sin más, ¿no? Nada, mezclalo, porque si yo creo que está mejor un poquitín durina para que encuentres Los trocinos. los trocinos del turrón. Eso. Bueno, ¿quieres ponerme eso por ahí? Sí. Bueno, pues ahora ya tenemos más sitio. Ahí moverlo un poquitín, se quedó algo por ahí abajo. Y la otra capa. Que es la que lleva el turrón. El turrón, que ya la queda... Bueno, yo digo la tarta de turrón, a lo mejor tendría que decir turrón y queso, pero la voz cantante lleva al turrón. Claro, es lo que tiene más fuerza y más sabor. Sí. Pero sí es verdad que hecho así, repugna menos, porque si pones dos capas... Mira, hay una tarta que debería de llenar mucho porque lleva cosas de tal. Y ya veo yo que la cantidad tiene que ser... Bueno, sí. Bueno, eso fuera. ¡Hala! La otra capa. Bueno, si me dejes el almíbar. Aquí lo tenemos. Así que esta receta fue invención tuya. Sí, invención mía. Iba todas las semanas rellenándola de diferentes cosas. Hasta que di con el sabor que de verdad me gustó. Y yo creo que hay un contraste de sabores que está bueno. El toque del café por arriba da ahí un sabor muy rico. Claro, jugamos un poquitín con el amargor del café, con Eso. la acidez del queso Eso. Vamos a guardar por ahí el turrón para que quede bien rematadina. y el resto de nata que la tenemos aquí. Así. Tenemos una mesa que no es muy fiable.
Sí, mueves un poco. Sí, un poco inestable. Lleva ilonga. Tenemos, a ver, ahora la nata que nos quedó. La nata, que es 1 litro. 1 litro de nata. Y comprar nata de calidad que merece la pena. Yo ya probé con marques más tal y no merece la pena. Ya sabéis que la nata va en función de la cantidad de materia grasa que tiene. Entonces tiene que tener una cantidad de materia grasa para montar de un 30% mínimo, ¿eh? Si no, no sube bien y no monta bien la nata. Bueno, tapámosla. Mira, además lo guapo y eso, ¿no? Que se vea como Sí, luego por arriba despeinola un poco. hecho a mano. Bueno, esto Sí, por señor. ahí también. El descafeinado, a ver si ahora con el plato puedo echarlo, que no voy a poder. Pero con la mano si quieres, sin problema. Sí. Claro. Aquí como en casa. Bah, como en casa la abuela, yo me sé. Zule, esta tarta lo bueno, dejarla un poco en el congelador. Sí, un poco que enfríe, porque a ver, puede comerse así perfectamente, ¿eh? Pero parte mejor y farina, la verdad es que tiene otro sabor. ¿Qué os parece? Increíble. Hemos hecho en unos 7-8 minutos una tarta desde el principio hasta el final. Yo creo que más no se puede pedir. Ahí está. Guía y Chigrín, donde están los mejores chigres. Y ahora, como siempre, llega el momento de la cámara oculta, donde descubrimos los lugares más emblemáticos del Chigre, hoy en La Bolera. Y ahora vamos a empezar la cámara oculta mostrándoos, bueno, pues 2 escudos de 2 de los equipos pues, más representativos del Principado de Asturias, el Real Oviedo y el Real Sporting de Gijón. Y en el medio tenemos al macho de la cabra, al comúnmente conocido como cabrón. Y vamos a seguir con objetos especiales del Chigre. Miráis, aquí tenemos un montón de botes de vino que tienen, ahí está el escudo, pues por ejemplo, de Ferrari, ahí lo veis, también del Real Oviedo, del Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona y del Principado de Asturias. Pero falta una, que llena del Real Sporting de Gijón. Y Zule nos ha dicho que lle porque lle la que más se vende. Bueno, pues ya llegamos al final de la cámara oculta. Hoy, una cámara oculta donde hemos visto un montón de equipos de fútbol. Real Sporting, Real Oviedo, Madrid, Barcelona. O sea, que seáis del equipo que seáis, no tenéis excusa para no venir al Chigre en La Bolera. Guía y Chigrín, donde están los mejores chigres. Y ahora, en nuestra sección del Pinchu Chigreru, vamos a mostraros ese pinchu que todos los chigreros del mundo ponen gratis a los clientes para acompañar la pintuca de vino o la botella de sidra. Hoy, aquí, en el Chigre La Bolera, tenemos un pinchu muy especial, porque lle dulce. Ahí estáis viendo, fijaros, lle un frisuelu, o falluelu, o como dicen fuera de Asturias, un crepe o panqueque, que está hecho de una forma muy especial, con leche, harina, huevo, un toquecín de sal y el secreto de Zule, la cocinera, el anís. Oye, un pinchu con muy buen rollo. Guía y Chigrín, donde están los mejores chigres. Aquí estáis viendo el resultado final de la tarta de turrón que preparamos en la cocina. Tiene una pinta riquísima. Zule, pero antes de contarnos qué otros platos tenemos en la mesa, vamos a presentar a tu marido, que se llama Juan. Que va a compartir mesa con nosotros. Y ahora sí, Zule, explícanos qué otras exquisiteces tenemos en la mesa. Bueno, pues tenemos unos champiñones rellenos de bacalao y luego un arroz con pitucalella. Pues venga, muchas gracias por todo. Ha sido un verdadero placer descubrir este chigre tan especial en Anayo, que se llama el Chigre La Bolera, y de conoceros a vosotros. Vamos a empezar a comer y ala, a disfrutar. Y luego la tarta. Chigreros y chigreras, nuestro viaje por el Chigre La Bolera llega a su fin. Ya habéis visto que Zule y una chigrera de lo más especial y que cocina como Los Ángeles. ¿Qué podemos hacer después de la fartura? Pues lo que vamos a hacer ahora mismo. Aquí nos tenéis con una botella de agua porque nos vamos a acercar hasta el pueblo de La Fresnosa, que está a la parte de abajo de Anayo. Y allí hay una fuente muy famosa
de aguas sulfurosas o aguas medicinales, que dicen que es muy buena para el riñón y también para la piel. Si no nos congelamos antes, nos vamos a acercar hasta allí y llenar esta botella de agua. Nos vemos en el próximo Chigre. Vaya frío. Guía Chigrín, donde están los mejores chigres. La bolera ya forma parte de la Guía Chigrín 2015. Con este chigre llegamos al final del programa de hoy. Os recuerdo, como siempre, que podéis entrar en el Facebook de la Guía Chigrín y votar por el chigre y el pincho chigreru que más os haya gustado. Nos vamos y nos vemos en el 5º capítulo de la Guía Chigrín 2015.